Hola, yo soy Ranger Danny y ahora les voy a hablar sobre el sistema de reservación y por qué fue creado en el NCA. Este sistema fue creado porque de verdad había mucha gente que viene a visitar Red Rock. Más de 3 millones de gente viene al año y por eso teníamos que hacer algo para mantener el número de visitantes. Con el número de gente que viene a visitar en Red Rock cuando estamos bien ocupados, tenemos que cerrar la maneja escénica, porque si no, puede haber problemas con tráfico, con accidentes, o también si hay una emergencia, las ambulancias o las policías no van a poder meterse a la maneja escénica fácilmente. Y eso es por eso creamos el sistema de reservación. Ahora les voy a decir cuándo necesitan una reservación. Ustedes van a necesitar una reservación empezando octubre hasta mayo. Y el tiempo va a ser de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Y no necesitan reservación en el verano. Ahora ya que tengan la reservación, pueden entrar media hora antes y media hora después del tiempo de su reservación. Por ejemplo, si tienen una reservación a las 11 de la mañana, pueden venir a las 10:30 o a las 11:30 para entrar. Ya que tengan su reservación, pueden venir y entrar y disfrutar a Red Rock por todo el tiempo que quieran. Pero si se van, sí van a necesitar otra reservación para entrar otra vez. Por favor, asegúrense de antes de venir a Red Rock que tengan una reservación, porque aquí no hay servicio celular. Ahora les voy a decir quién necesita una reservación. Todos los vehículos motorizados necesitan una reservación. Si vienen en 2 motocicletas, pueden entrar con una reservación. Si vienen en un vehículo compartido, también necesitan una reservación y asegúrense que los dejen antes de entrar al portón o si no, también van a necesitar una reservación para entrar. Ciclistas y peatones no necesitan una reservación. Ahora les voy a decir cómo obtener una reservación para entrar a Red Rock. Para hacer una reservación, váyanse a recreation.gov y busquen a Red Rock Timed Entry. Y aquí va a estar otro video explicando paso por paso cómo hacer esa reservación. Sí hay un cobro de $2 para hacer las reservaciones, pero les voy a decir que Red Rock no se queda con ese dinero. Eso es todo sobre el sistema de reservación. Por favor, síguenos en Facebook y YouTube y hasta luego.